Vamos a continuar con el siguiente tema porque ya quedamos un poco atrasados. Este tema, como les digo, interesante, apasionante. Cuando uno se mete en esto, pues trata de verlo, sacar lo más que se puede. Ahorita vamos a ver un tema que se llama pie chacot. Aquí pues vamos a ver un tema escabroso, ¿verdad? Bastante incomprendido y de bastante difícil diagnóstico. ¿Qué es el pie de chacot? ¿Quién descubrió el pie de Chacot? El pie de Chacot fue descrito no solamente por Jean-Marc Chacot, que era un neurólogo francés, y en esa época se estaba tratando de dilucidar cuáles eran las alteraciones neurofisiológicas y óseas que se estaban produciendo en pacientes que sufrían de alteraciones por deformidades a nivel de los brazos, de las piernas, de los codos, de la columna y en este caso de los pies. El doctor Chacot pues, se enfocó prácticamente en las zonas de los pies y tobillos, y ellos más o menos especulaban que era por secuelas de sífilis en este sentido que los pacientes presentaban este tipo de problemas. Esto se describió hace más o menos 140 años, por él, ¿verdad? Y se hizo 3 estudios. Por eso es que hay un síndrome que se llama síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Eso es porque hubo un médico, bueno, en este caso francés, que se llama Louis Charcot, estaba un médico de apellido Marie y uno era inglés, otro alemán y el otro era francés. Todos investigaron el mismo problema, las atrofias neuromusculares y óseas en pacientes que presentaban este tipo de lesión. El síndrome de Charcot-Marie-Tooth, aunque incluye el pie de Charcot, no es lo mismo. Esta es una afectación prácticamente general del cuerpo, ¿verdad? Hay alteraciones neurológicas que se transforman en alteraciones óseas, deformidades, y esto tiene que ver con un problema genético, ¿verdad? Hay marcadores tumorales a nivel de lo que, genéticos a nivel de lo que es el ADN, en la que ya se está viendo que se genera una alteración a nivel de lo que es las vías neurológicas. Esto es prácticamente una enfermedad parecida a lo que es la esclerosis múltiple, y eso viene generando afectaciones a nivel de lo que son los músculos, a nivel de lo que son los tendones, ligamentos, y esto deforma los huesos. Parece que los movimientos se generan prácticamente por los músculos y los huesos simplemente nos sirven como palancas. Continúa siendo, ¿verdad?, un reto para la comprensión, lo que ya impide Charcot, porque su diagnóstico es difícil. Como mencionaba, una de las causas de la complicación de la diabetes es la neuropatía, ¿verdad? En este caso, pues como ya tenemos una, según la clasificación de San Elián, cuando nosotros llegamos a una neuropatía de Charcot o un pie de Charcot, pues ya tenemos unas áreas de gravedad bastante extensa con respecto a la función neurológica del pie, que nos va a llevar a este tipo de lesiones. El riesgo de presentar la neuropatía de Charcot en paciente es más o menos en los diabéticos, ¿verdad? Ya enfocado propiamente, ya no en la patología de Charcot-Marie-Tooth, como les explicaba, ya es un área generalizada, tiene que ver con un problema, sobre todo neurológico, por atrofia de la glía, que es el tejido de soporte de los nervios, y nos genera este tipo de alteraciones. Cuando lo estamos evaluando a nivel de lo que es el pie, pues aquí estamos hablando de un tema diferente, pero el mismo nombre, que es el pie de Charcot. Y generalmente tenemos lo que es entre un 0.8 y 13% de las poblaciones de alto riesgo. Sin embargo, esta es tenemos una alteración epidemiológica porque generalmente no se diagnostica. Cuando ya venimos a diagnosticar el pie de Charcot, pues ya tenemos una complicación en una fase de gravedad y no la pudimos determinar antes, ¿verdad? O sea que tenemos epidemiológicamente los datos no son los correctos. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome? Ahorita tenemos 2 teorías clásicas, ¿verdad? La teoría alemana, la de Wolfgang, que es la de la teoría de los microtraumatismos repetidos desapercibidos por causa de la neuropatía. ¿Qué significa eso? Como les explicaba anteriormente, todo lo que es la alteración biomecánica en la marcha, que se genera un pie plano y una anestesia a nivel de los pies,
va a hacer que nosotros caminemos de una forma normal, nos apoyemos en todo el pie y generalmente vamos a golpear más. No vamos a hacer el caminado suave que nosotros hacemos, sino que hay cierta forma de golpeteo cuando nosotros nos paramos. Esto se llama microtraumatismo, que están afectando principalmente desde las zonas del tobillo, el área subtalar, el área de la metatarsiana, que es la que más se afecta, y que puede afectar también lo que son las zonas distales y los metatarsianos y los dedos. Esa es lo que se conoce como la teoría microtraumática, ¿verdad? Aunque también tenemos lo que es la teoría neurovascular, en la que la disfunción nerviosa que nosotros tenemos nos afecta lo que es el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Aquí tenemos alguna afectación en lo que es la irrigación vascular en las zonas de reparo, la llegada de sangre a este nivel, y esto nos produce, junto con el golpeteo, los microtraumatismos, una resorción ósea, se van destruyendo lo que es los huesos prácticamente por la carga de peso, y se produce un debilitamiento de los huesos, de su solidez, de su densidad y también de lo que son los tejidos blandos, principalmente las cápsulas acumulares y los ligamentos que nos dan el soporte. Estas son las dos teorías clásicas que tenemos, ¿verdad? Que internacionalmente se tienen, pero actualmente ambas se complementan, ¿verdad? Tenemos lo que es la teoría neurotraumática y la teoría neurovascular, que las dos son las causas de este tipo de problemas. La clasificación anatómica de lo que es la neuropatía de Charcot depende también, para ir viendo la gravedad que tengamos, de la zona anatómica que se va a afectar. Tenemos 5 patrones. Las más graves pues son las que se van a dar a nivel proximal, sobre todo a nivel de lo que es el tobillo, el área subtalar y principalmente lo que son el área de los huesos del tarso y los metatarsianos. Siendo el 4-1, que son las áreas más distales, como la falange y las partes distales de los metatarsianos, la que tiene menor afectación. Principalmente, la mayor porcentaje de lesiones se van a dar a nivel de lo que es los huesos del tarso, a nivel de la articulación del ifra, a nivel de los huesos del tarso, y a nivel de lo que es el tobillo, principalmente a nivel del área de lo que es la articulación subastragalina, porque generalmente este hueso o el astrágalo desaparecen en esta patología. La evaluación clínica en esta enfermedad es lo más importante, ¿verdad? Si ustedes miran a alguien con estas características, ¿qué es lo primero que van a pensar? Tenemos edema, tenemos eritema, ¿verdad? Y si lo tocamos está caliente. Sin embargo, si mandamos pruebas diagnósticas, leucogramas, proteína C reactiva, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación sí se van a elevar, porque es un proceso inflamatorio y esos son marcadores de proceso inflamatorio, pero realmente no es un problema infeccioso, por lo menos el leucograma no se va a notar. Entonces, generalmente el paciente va a llegar diciendo que no puede ponerse bien los zapatos porque los pies se le ha inflamado, y esa es la causa de consulta, ¿verdad? Que ya llegue en una condición como esta. El dolor nunca lo va a presentar, y eso es una de las características que nosotros tenemos que ver. Un paciente que llega con eritema, con un edema, con calor local y no tiene dolor, ya tiene que ir orientado a un clínico. Para esto es todo el ejercicio mental que tenemos que hacer. Tenemos que ir viendo a estos pacientes. El eritema generalmente es un eritema vascular. Si nosotros lo acostamos y le levantamos el pie a más o menos unos 45 grados, el eritema desaparece, y cuando lo volvemos a bajar se vuelve a poner rojo. Esa es una característica que nosotros podemos considerar aquí, y eso como médicos clínicamente ustedes lo pueden evaluar. Si ustedes miran que un paciente lo van a acostar, tiene un eritema, y consideran que este es un proceso infeccioso, una celulitis, y lo examinan, levantan el pie, lo bajan, levantado, el color es normal en la piel, y lo bajan y se vuelve a poner eritematoso, tenemos que ir pensando en este tipo de patología. Ya que en un paciente con ausencia de urea también tenemos que pensar en esto. ¿Por qué? Porque si se sospecha un proceso infeccioso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Antibióticos, y ya la premisa que tenemos, el tiempo es tejido, lo van a ir a abrir, ¿verdad? Y ya de por sí, si ya tiene un eritema que ya nos está dando un compromiso vascular, una herida o una incisión que vamos a hacer ahí para drenar, no que vamos a sacar nada, porque ahí no es pus,
nos va a generar otro riesgo mayor, porque aunque con una cirugía se haga un daño controlado, siempre puede ir, lo primero que nos va a pasar es un edema, una inflamación, ¿verdad? Entonces hay que hacer el ejercicio mental para ir viendo y tratar de mejorar la condición de ella. Generalmente lo vamos a diagnosticar radiológicamente, aunque como aquí les digo, la sospecha clínica es lo más importante, ¿verdad? Pero radiológicamente nos vamos a ir viendo por ver cuál es una fase y el tratamiento que tenemos que hacer. ¿Cuáles son cómo lo vamos a evaluar? ¿Verdad? Ya vimos que el paciente va a presentar un edema, un eritema, ¿cómo se llama? No va a tener dolor y generalmente el calor local que va a ser afectado, casi siempre se afecta un pie, aunque un 10% de los pacientes pueden ser los dos, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con problemas de disimetría generalmente, porque la carga de peso va a hacer que un pie se afecte más que el otro. Y si hacemos, en este caso pues tenemos una termografía en el que estamos viendo que la temperatura de un pie generalmente cambia. Aquí tenemos más o menos entre un 3 a 8% de aumento del calor local, sin ningún proceso infeccioso. Y esto tiene que ver con una afectación neurológica del sistema nervioso autónomo en la que nosotros tenemos una alteración en la termorregulación del pie. Y por eso es que se nos pone así. Tenemos que evaluar a la vez la condición vascular sensitiva, pues también lo que es la sensibilidad, ¿verdad? Vamos a tener la sensibilidad propiamente dicha, dolorosa, y también tenemos la sensibilidad vibratoria. Para eso que vamos a evaluarnos. Aquí pues tenemos lo que es las ondas de Zero-Wasting. Aquí lo que vamos a hacer es poner aplicación de un electrodo que vamos a provocar dolor, que es como lo estamos viendo aquí, y hay que hacerlo con el paciente con los ojos cerrados. Incluso hay que evaluar el otro pie, porque como ellos muchas veces tienen ya afectaciones neurológicas, si estamos evaluando el pie y si están mirando, aquí sienten. Pero si lo hace que cierre los ojos y le dice que siente, y evalúa un pie y evalúa el otro, ¿verdad? Esa es una condición bastante importante con eso. Y también ponerle un diapasón para ver la sensibilidad vibrante que él tiene, que también es parte de la condición que se pierde. Y en este caso, pues ya estamos viendo que tenemos un pie dermatizado, tenemos un pie caliente y no tenemos dolor, ¿verdad? No hay una condición infecciosa, no tiene sensibilidad. Estamos ya pues orientando y que es un pie infeccioso. Que lo que le interesaba, aquí la característica es un pie recto, ¿verdad? Rojo, con edema y con deformidad. Aunque como les digo, si lo ve un médico, ahorita lo primero que va a ver es tipo celulitis, está rojo, ¿verdad? Pero los marcadores de procesos infecciosos van a salir negativos. La clasificación del pie diabético, del pie de Charcot son tres. Tenemos tres fases: la fase de fragmentación, la fase de coalescencia y la fase de consolidación. Aquí está alterada porque esta está en inglés, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo de diagnóstico? Tenemos un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico. En el diagnóstico clínico, pues vamos a ver la inflamación, el eritema, tenemos la inflamación y el calor, pero no tenemos deformidad, o puede que sí tengamos cierta deformidad, pero va a ser bastante leve. En los rayos X, en la fase que se está instaurando este tipo de lesión o esta enfermedad, es la fase en que realmente tendríamos que nosotros ver y diagnosticarlo, ¿verdad? Para evitar que se vaya a dar las deformidades que afectan a estos pacientes y que lo tengan en una condición de discapacidad, y a nosotros también nos ponen en una condición bastante seria, porque las cirugías que se hacen después reconstructivas son bastante laboriosas y muchas veces no resultan bien. Ya de por sí tienen afectaciones, el neurológico de la cicatrización ósea y el tejido blando va a ser alterada, ¿verdad? En la primera, pues podemos ver que en los rayos X no tenemos deformidad, no tenemos deformidad, y podemos incluso ver que podemos encontrar son fracturas por estrés, principalmente a nivel de la metatarsal. En el estadio 1, en la fase de fragmentación, clínicamente vamos a tener mayor inflamación, ¿verdad? El eritema y el calor va a ser
fuerte, que tanto que lo vamos a poder ver en una termografía como la que vimos anteriormente, y la deformidad del pie ya se empieza a instaurar. Hay una alteración y una desestabilización de lo que son los componentes articulares. En este caso estamos viendo los componentes de las articulaciones intermetatarsianas. Aquí en el rayos X mostramos que hay alteraciones de destrucción a nivel de lo que son los huesos, ¿verdad? Las articulaciones se van a desplazar, se van a luxar, se van a subluxar, y una cuestión importante es que en el estadio en el que estamos vamos a ver la fragmentación que está generando esta enfermedad, pero no vamos a ver esclerosis en la radiografía. Como les digo, esto es clínico y radiológico. En esta fase nosotros no tenemos esclerosis. Cuando ya tenemos en la fase 2, esta es la fase inicial, la fase como de ataque, prácticamente porque la mayor cantidad de deformación se va a producir en esta. Esta es la fase más seria, que puede durar incluso hasta 18 meses para hacer el tratamiento de estos pacientes. En la fase de convalecencia, pues la fase destructiva de huesos se detiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya tenemos menor inflamación. Ya en la fase de convalecencia, clínicamente lo vamos a ver que tenemos menor inflamación, tenemos menor calor y la deformidad puede ser mayor. Pero en la radiografía vamos a ver estas líneas que son radiolucentes. ¿Qué es lo que pasa con esto? La radiolucencia en una radiografía no significa que el hueso esté inflamado. Es el único signo radiológico que podemos ver en una radiografía que el hueso está inflamado. Por eso en la radiografía de rodilla, cuando nosotros la vemos, hay unas líneas blancas. Cuando digo, mira, aquí está desgastado, está inflamada la rodilla, porque la esclerosis es la que nos va a indicar eso. Si tenemos un proceso esclerótico a nivel de la radiografía, estamos en la fase de convalecencia. Y clínicamente, como les digo, la inflamación es menor, el calor es menor, y la deformidad incluso puede ser mayor porque ya se instauró toda la fase de destrucción que se generó en la fase de fragmentación que teníamos, ¿verdad? Aquí pues ya estamos viendo callos óseos, ¿verdad? La esclerosis que se mira, hay fusión de la zona de los huesos que se habían fracturado, se habían subluxado, y es lo que nos va instaurando la deformidad. En el estadio 3 pues ya tenemos la fase de consolidación. Aquí la característica principal va a ser que aquí ya no hay inflamación, o solamente mantenemos la deformación que se va a tener, ya no hay calor, y todo lo que fueron los huesos que se lesionaron ya consolidaron, ¿verdad? Aunque haya quedado en una mala, no vemos la esclerosis que mirábamos aquí, las zonas blancas, y eso ya nos ve que estamos en una fase de consolidación. Aquí pues, como les digo, ya están los fallos los fragmentos ya pegados, ¿verdad? Y aquí pues la fibrosis articular y la deformación que se tiene es lo que nos va a dar el tratamiento posterior para dar el tratamiento quirúrgico. Esta es la evaluación natural de la enfermedad, hasta donde va a llegar. Nosotros no tenemos que dejar que llegue a esto, ¿verdad? Tenemos que entrar o en esta fase o en la fase de fragmentación para que el paciente, y el objetivo que nosotros vamos a tener es que él mantenga su pie en forma plantera durante todo el proceso de fragmentación para que él no tenga las deformidades que van a dar las secuelas biomecánicas en el paciente. Bueno, esto ya lo estábamos viendo, como les decía, lo vamos a repetir en la fase de fragmentación, en la que se va a ver la desglutramose. Aquí, como les decía, las zonas más afectadas y más severas para deformaciones son las zonas de las articulaciones del casco, intermetatarsianas, y a nivel de lo que es la subastragalina, principalmente el astrágalo y el calcáneo. En estos dos huesos, muchas veces los huesos desaparecen. Hay una lisis ósea y los huesos ya no los tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Esto, lo que es la articulación del tobillo, funciona como que fuera una lanza. El pie prácticamente se parte a la mitad. ¿Y qué es lo que hace? Esto baja, la parte del retropié se va para atrás y la parte del medio pie y el antepié se va para adelante. Eso es lo que nos da la característica forma de balancín de la enfermedad, la deformidad que se ve. Es así como que fueran las patas con una pisadora, es como queda.
¿verdad? Y eso es la característica de la destrucción ósea y la posición en la que esto se forma. En la fase de convalescencia, como les decía, la característica principal es la esclerosis, ¿verdad? Ya no vamos a repetir porque ya no tenemos mucho tiempo y la deformidad que tiene, ya ahorita tenemos menos inflamación, menos penitencia. Y en la siguiente, en la fase de consolidación, pues los huesos ya no están esclerosados a nivel de lo que es la radiografía, la deformidad ya se instauró, y en ese caso, pues te das el dolor de cabeza, porque tenemos que hacer reconstrucciones articulares o reconstrucciones a nivel de los pies. En los pacientes, pues como les decía, clínicamente es lo que tenemos que irnos enfocando, ¿sí? Tenemos que mantener la idea de que ellos pueden hacer lo que es Charcot porque tenemos una alteración, primero de la arteriopatía y después un problema de la neuropatía, y eso no puede hacer. Principalmente ver un paciente con edema, con deformidad y que no tenga dolor, que los exámenes, principalmente el ecograma, está normal, hay que considerar que es un pie Charcot para darle tratamiento rápido y disminuir lo que es la secuela. Esta se llama algo exagerado, de los parámetros que dice que se parece a una biopsia ósea, esta no es que te quieres y no que lo pones en la rodilla, ¿verdad? Pero la idea es que cuando vamos a hacer una biopsia ósea, tiene que llevar hueso esponjoso, hueso cortical y periósteo para que sea una buena. Esto es algo exagerado. Bueno, el tratamiento que nosotros tenemos que enfocarnos tiene que ir enfocado en la fase de riesgo y en la fase de rehabilitación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente, primero, es descargar el peso en el pie. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay una técnica que en México se utiliza que se llama la técnica de Canillo. Aquí, pues, el tratamiento principal es hacer antiinflamatorios, ¿verdad? Hacer una colocación de yeso de contacto total, el cual nosotros tenemos que ir moldeando, ¿verdad? La técnica de Canillo no es solo poner el yeso como que tiene una fractura, sino que vamos moldeando las zonas del pie, del tobillo, para evitar que esto se desplace, mantenerlo sin carga de peso para que esto no se vaya a deformar, principalmente en la fase de fragmentación, porque es como decirles que las zonas que se están destruyendo del hueso es como que fuera plastilina, por eso es que el resto del hueso y el peso que los deforma. Y en este caso, pues, no podemos operar, porque hay mucha gente que se arriesga a meterse a hacer artrodesis a este nivel, pero igual, podemos meter un clavo medular que lo metemos en la tibia, lo vamos para arriba, pero los huesos de interferencia, los no los podemos meter, porque los huesos, a nivel de lo que son el medio pie y los metatarsales, pues están destruidos, como que meta un tornillo de plastilina se va a desplazar y los más que vamos a generar mayor lesiones, ¿verdad? Tenemos que mantener la descarga de peso por lo menos de 8 a 12 semanas, hacer el recambio de los yesos, hacer el remoldeamiento, el uso de muletas, y generalmente dicen que se podemos utilizar un régimen médico o una gota vuelta, pero igual en este caso estamos cargando el peso, no estamos haciendo nada. Y lo imprescindible en este caso es descargar el peso. Si no descargamos el peso, como un paciente con un pie de Charcot, no vamos a hacer nada. El peso es lo que nos está destruyendo ya la fragmentación que se está produciendo en estos huesos. La técnica de Calvillo fue generada en la Universidad de Guadalajara por la doctora Itzel Calvillo Lozada, que también pertenece a la PIB, y como les digo, se llama yeso de contacto total. El hecho de poner el yeso es hacer un moldeamiento de lo que es la zona del pie, hacemos como si fuéramos artistas plásticos, vamos dando la forma del pie, le vamos haciendo el arco, le vamos haciendo la posición en la que tenemos que tener el pie, y esta se tarda generalmente entre 2 y 4 semanas, dependiendo del caso, porque después de que ponemos el yeso, tenemos que tomar radiografía de control para ver cómo hemos moldeado nosotros las zonas del hueso que estamos evitando que se destruyan y que se desplace y que no generen deformidad, ¿verdad? Esta muchas veces puede llegar de 3 a 6 meses, aunque he llegado promedio en casos que tenemos de hasta 10 meses para que eso le mejore, ¿verdad? Lo imprescindible y lo estándar en esto es descargar el peso del paciente. Ponemos a caminar al paciente, vamos a llegar con los pies así y no vamos a lograr nada.
En estos pacientes pues hay algunas técnicas en las que podemos hacer que se mejore la mineralización, podemos usar biconjugada, podemos usar idena, vitamina D, calcio, vitamina D, solear los buenos 15 minutos. También se describe que hay ultrasonido de baja potencia que estimula la osteosíntesis y también la función de consolidación de los huesos. Tenemos que agotar todas las posibilidades que nosotros tenemos, pero principalmente tenemos que descargar el peso. En estos pacientes que todos descargamos el mismo peso, la tibia y peroné, a nivel de lo que son los huesos ya propiamente dicho, se van a reformar. El manejo quirúrgico es cuando llegamos a estas condiciones. ¿Qué pasó? No se dio cuenta también durante la fase de fragmentación y se llegó a una fase de convalescencia o una fase de consolidación en esta posición. Entonces, las intervenciones quirúrgicas se van a ver cuando el tratamiento no falló, no se dio en esa condición. ¿Verdad? ¿Qué fase es esta? Estamos en una fase ya de consolidación, en la que ya los huesos están prácticamente duros, ya se pueden hacer otro tipo de procedimientos quirúrgicos, hacer artrodesia, hacer correcciones en la deformidad que quedan, pero como les digo, esto es un quebradero de cabeza. Aquí es como que queramos armarlo por tu cabeza y así nada. ¿Verdad? Generalmente los resultados no son buenos, porque ya de por sí la deformidad ha dejado afectado lo que son las fábulas, la piel, los tejidos blandos, la cápsula articular, muchos huesos se han perdido. En este caso, alguien que tiene muchas veces infectos masivos porque los huesos desaparecen. Y son procedimientos quirúrgicos. El estándar de oro en lo que es el que que jamás tenemos que estar operando a estos pacientes en la fase temprana. En la fase de fragmentación, en la fase de convalescencia no nos vamos a andar metiendo, como les digo, vamos a meter tornillos, vamos a meter clavos, y es como que los metamos en plastilina, se nos van a desplazar, nos vamos a lesionar a otras áreas, ¿no? Pacientes, y no nos va a resultar de ningún beneficio ni para el paciente ni para el cirujano, ¿verdad? Y cuando ya se ha llegado a la etapa activa o por lo menos en la fase de consolidación es que vamos a ver los procedimientos que se pueden hacer. Aquí pues también tenemos que ir viendo las condiciones de los pacientes, las secuelas que han quedado, los beneficios que vayan a tener, la edad que tienen. Hay que tomar en cuenta que ya las alteraciones neurológicas, vasculares que en estos pacientes se hacen, va a ser mucho más difícil una consolidación ósea y una regeneración de tejidos blandos posteriores a la cirugía. Y tienen un más proceso de cicatrización, ¿verdad? Y como les digo, lo importante es el tratamiento en la fase temprana, descargando el peso, ya que son las óseas que se están destruyendo a través de lo que es la técnica de Candiño y otras técnicas de cargar el peso principalmente, regeneradores óseos y de beneficios que le vamos a dar a los pacientes si la deformidad es muy seria. Pero en este caso, pues ya sí tenemos chance de empezar a hacer cirugías ortopédicas, aunque ya estas son propiamente cirugías ortopédicas, pero cuando ya un área ósea ha quedado en una mala posición, pues ya realmente es una cirugía ortopédica. Es algo diferente. Cuando alguien tiene una fractura en el brazo, puede que el área de nosotros es traumatología y ortopedia. Si alguien tiene una fractura en un brazo y lo opero, puede ser una cirugía de trauma, ¿verdad? Si ese hueso se consolida en una mala posición, se quiere quitar los callos, retornarla, ponerle que es una cirugía ortopédica, que en este caso es una cirugía ortopédica porque tenemos una deformidad residual en esa enfermedad que tenemos que corregir. Una de las cosas que sí tenemos que evitar es andarle poniendo, ya como les decía, la calidad ósea de estos pacientes, la calidad de tejidos blandos, ya por sí es mala. Y este tipo de prótesis que aquí en El Salvador no hay, pero cuando se pone, lo que tenemos también en otros países, esta es una pesadilla. Estas cosas se van a cargar, hay que hacer revisiones, y es posible el resultado de una cirugía de una prótesis de tobillo es mala, en un paciente con una secuela de OPH es mucho más mala todavía, ¿verdad? Aquí pues lo que vamos a hacer también en alguna fase es hacer desviaciones, hacer osteotomías, hacer correcciones, como les digo. Muchas veces se hacen fijaciones externas. Aquí ponemos un tutor de Villarón, manteniendo la posición en la tiza, y generalmente lo que vamos a hacer es una artrodesia, dejar los tobillos fijos para que ellos mejoren su posición
la antigua, la que es el objetivo de una cirugía ortopédica. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí pues, en esta fase, ¿qué fase creen ustedes que es esta? Aquí más parece que fue la fase de fragmentación, se destruyó lo que es las plagas, lo que quedó parte del calcáneo, metieron las plagas de reconstrucción y este es un mal resultado. No tenemos huesos que nos dé soporte a nivel de lo que es la zona subostral, ¿verdad? Probablemente esta la operaron en una fase de fragmentación y por eso no siguió la destrucción ósea. No como en esta, que quedó la deformidad y en la fase de consolidación, pues ya se hizo la mejora a nivel de los huesos del pie. Aquí tenemos otra, estas son las últimas diapositivas, pero como les expreso, en esta zona de reconstrucción, créanme que el dolor residual que le queda a las personas es bastante, ¿verdad? No tienen una buena resultado a largo plazo, generan bastantes problemas de dolor, muchas veces rechazan el material, que volvieron a operar y no son buenos resultados. Hay que hacerlo, ¿verdad? Para que ellos mejoren, porque la gente quiere que se opere para que el pie no le quede deformado como se miran en la radiografía, como ha quedado al final. Pero uno les tiene que explicar, ¿verdad? Porque no un mal resultado, la culpa al médico. Cuando uno dice, mire, estos dientes las explicaciones, una cuestión importante que aprendí es que cuando alguien le dice, mire, en esta operación voy a quedar bien, usted dice, no sé, ¿verdad? El único que le puede, usted me asegura que esto va a quedar bien. No, el único que le puede decir una cosa así es Dios, ¿verdad? Yo voy a hacer la operación que usted necesita y la voy a hacer de la forma más profesional que se va a hacer. El resultado ya no depende de mí ni de usted tampoco, porque no va a decir que la herida no va a hacer nada, que la herida no va a cicatrizar. Usted nunca le tiene que andar comprometiendo porque no se puede. ¿Alguna pregunta que tengan? Para evaluación neurológica y evaluación vascular con taller. Así que primero Dios se note, ¿verdad? Y estén pendientes. Y agradecemos al doctor Escobar. Le voy a pedir al doctor Montoya que se acerque para entregar el diploma de agradecimiento en nombre del Colegio Médico. Como les ofrecimos, buenas ponencias de aprendizaje profundo, así que a poner de práctica, que puede ver en las países. Los diplomas se les va a hacer llegar a sus correos y muchas gracias y buen provecho por todo lo aprendido ahora, ¿verdad? Que tengan buen retorno a su casa.